¿Cómo puede ser tan sucia la gente y dejar su basura por todos lados? En mis tiempos esto no pasaba. ¿Y esto? Miren, ¿ves? ¿Qué será? Oh, gracias. Estaba enterrado hace... Ay, creo que no me acuerdo de nada. ¿Pero cómo? ¿Nada de nada? Nada de nada. Ni siquiera sobre qué son. ¿Qué puede ser? ¿Qué es el texto narrativo? En el texto narrativo, quien escribe es el autor del texto. Quien cuenta la historia es el narrador. Nos encontramos con un narrador que da vida al relato y nos cuenta, desde un determinado punto de vista, una historia que le sucede a uno o varios personajes en un lugar y tiempo determinados. Puede haber una intercalación de diálogos, como en este caso. Por tratarse de un relato literario, se sobreentiende que los hechos relatados son imaginarios. Su lenguaje es subjetivo o connotativo, según el texto. No sé qué está pasando aquí. Vamos a averiguar quién eres. Siento como si no hubiese pasado más de media hora. Encuentro increíble que recuerdes que un texto narrativo es un texto que se caracteriza por contar una historia, un relato de hechos y sucesos ficticios para el entretenimiento de un lector. Los textos narrativos tienen su origen en el pasaje de diversas tradiciones orales a un medio gráfico. Una vez que se desarrolló la escritura, con el paso del tiempo, este tipo de textos fue desarrollándose de modo independiente de las susodichas tradiciones hasta llegar a ser un fenómeno completamente autónomo, en donde un autor genera el texto meramente con su ingenio para lectura de terceros. Volviendo al tema, es increíble que todavía no recuerdes tu nombre. No olvides que hoy en día existen dos tipos destacados de textos narrativos: la novela y el cuento. Es increíble. Debería tener escrito un nombre en algún lugar o número. ¿Tú sabes cómo es la estructura interna? ¡Claro! La estructura interna o disposición de los acontecimientos que se narran son: presentación. Sirve para introducir los personajes. Nos representan una situación inicial, un conflicto que le sucede a unos personajes en un tiempo y un lugar determinado. Nudo. Se desarrollan los acontecimientos planteados en el conflicto y actúan en función del objetivo que persigue. Desenlace. En esta parte del relato se desenvuelve en el conflicto de la fase inicial. Puede tener un final feliz o trágico, positivo o negativo. Vamos a usar toda la información que tienes en esa cabezota, muchachón. Entonces, comencemos ahora. El narrador tendrá una voz que será la que diga la historia. Este narrador puede formar parte de la historia que cuenta o no. En el primer caso, será un narrador interno y dentro de la historia. En el segundo, externo o fuera de la historia. Muy bien. ¿Y qué hay de los personajes? Los personajes son el elemento fundamental de la narración, el hilo conductor de los hechos. Estos se organizan según su grado de participación en la historia, en personajes principales, secundarios y terciarios, o incidentales. El protagonista es el centro de la narración. Puede ser un individuo, varios o una colectividad. Es un personaje redondo, es decir, evoluciona a lo largo de la novela. A veces se le opone un antagonista. El secundario es un personaje plano, que no evoluciona. La mayoría de las veces responde a un arquetipo. Ayuda al protagonista a desarrollar su historia. Los terciarios son meros elementos presenciales. Son mencionados 1 o 2 veces y no inciden en la historia. Existen dos maneras de caracterizar los personajes. La caracterización directa permite conocer los personajes a partir de los datos que proporciona el narrador u otro personaje del relato. La caracterización indirecta permite deducir cómo son a través de sus pensamientos, comentarios, acciones, reacciones, gestos, etc. Ahora lo recuerdo. Un niño estaba rayando la pared conmigo y al ver que venía el dueño me arrajó por los aires y bueno, lo demás ya lo sabes. ¿Esos niños?
¿Qué mal hacen al no pedir permiso? Solo llegan y rayan sin importarles nada. Ya lo saben, niños. No sean de esos malandrines que no se hacen responsables de sus actos. Actúen a conciencia y estudien. Nos vemos en otra teleclases. ¡Chao! Adiós. Hasta la próxima teleclase.